Nada salió mal. Y eso es exactamente lo que hace tan perturbadora esta historia. Para 1972, los viajes a la Luna comenzaban a parecer casi predecibles para el mundo. Los cohetes despegaban puntualmente. Los astronautas descendían a la superficie, cumplían su trabajo y regresaban sanos a la Tierra. Sin emergencias visibles. Sin fallos de los que hablar. Solo misión tras misión que terminaba con la palabra éxito. Pero entonces, sin desastres, sin escándalos, sin ninguna razón dramática que explicara la decisión, la humanidad dejó de ir a la Luna. Se detuvo justo cuando todo parecía funcionar. Y esa pausa, ese silencio tan repentino después de tanto logro, es lo que abrió una pregunta que décadas después aún no tiene respuesta satisfactoria. Si todo funcionó, ¿por qué todo terminó? La Apolo 16 fue la quinta misión lunar tripulada de la NASA. Se lanzó el 16 de abril de 1972, con 3 astronautas a bordo. John Young como comandante, Charles Duke como piloto del módulo lunar, y Ken Mattingly como piloto del módulo de mando. Young y Duke descendieron a la superficie y aterrizaron en las tierras altas de Descartes, una zona seleccionada por su excepcional valor geológico. Mattingly permaneció en órbita. Durante 3 días, Young y Duke realizaron 3 caminatas lunares que sumaron más de 20 horas de trabajo. Recorrieron más de 25 kilómetros en el rover lunar. Recolectaron cerca de 96 kilogramos de muestras del suelo. Instalaron instrumentos científicos que continuaron transmitiendo datos mucho después de su regreso. Esta no es una historia sacada de un foro de Internet. Está documentada en el Apollo Lunar Surface Journal de la NASA, con transcripciones completas, mapas de recorrido, registros de comunicación y miles de fotografías catalogadas. Apolo 16 es una de las expediciones científicas mejor preservadas de la historia humana. Lo que hace que las preguntas sean tan incómodas es precisamente ese nivel de documentación. Charles Duke no es una fuente ordinaria. Nació en 1935, se graduó de la Academia Naval de los Estados Unidos, sirvió como piloto de combate de la Fuerza Aérea y después como piloto de pruebas. Esas funciones exigen algo muy específico. Tomar decisiones precisas bajo presión extrema, basadas en observación directa, no en suposiciones. Fue seleccionado por la NASA en 1966 tras un proceso de evaluación riguroso. El entrenamiento de los astronautas estaba diseñado para reconocer fenómenos naturales, identificar comportamientos mecánicos y reportar anomalías con exactitud. Su fortaleza no era la imaginación. Era el pensamiento controlado y basado en evidencia. Duke también fue parte de la historia antes de pisar la Luna. Como comunicador de cápsula durante Apolo 11, fue la voz en Houston que confirmó el alunizaje cuando Neil Armstrong reportó el éxito. Eso lo sitúa tanto al inicio como cerca del final de toda una era. Durante décadas, siguió la narrativa oficial en silencio absoluto. No publicó libros polémicos. No desafió a la NASA públicamente. Sus declaraciones sobre experiencias inusuales llegaron mucho más tarde en su vida, cuando ya no tenía ninguna carrera que proteger ni reputación que construir. Ese momento importa, porque cuando alguien entrenado para observar con precisión comienza a describir anomalías después de toda una vida de silencio, la pregunta ya no es solo qué vio. La pregunta es por qué esperó tanto para hablar. Si te fascinan los misterios donde la historia, la ciencia y las preguntas sin respuesta se cruzan, suscríbete al canal, dale like al vídeo y comenta. ¿Crees que Apolo terminó por dinero y política, o crees que algo más nunca fue explicado? Pero la parte más extraña de Apolo 16 no fue el aterrizaje. Fue lo que supuestamente ocurrió durante la exploración, cuando la Luna dejó de sentirse completamente vacía. Antes de continuar, dale like al vídeo y comenta Apolo 16 si quieres más misterios espaciales basados en misiones reales, documentos reales y afirmaciones que todavía generan preguntas. Imagina estar de pie en la Luna. No hay viento. No hay árboles. No hay atmósfera que suavice la luz. El sol golpea directo sobre la superficie sin ningún filtro, y las sombras caen negras y absolutas. Cada movimiento está planeado. Cada lectura de oxígeno importa. Cada segundo está monitoreado desde la Tierra. Ahora imagina que, en ese entorno,
algo empieza a sentirse ligeramente diferente. Según los registros que Duque describió años después, durante la segunda caminata lunar comenzaron a notar que la luz en ciertas áreas parecía alterada. No más intensa, no más débil, solo diferente. Duque describió indicios sutiles de color, tonos suaves de azul y verde que no deberían existir en la luna, donde la luz solar no tiene filtros y las sombras caen en oscuridad total. Cuando lo mencionó, Young confirmó haber notado el mismo efecto. Reportaron el hallazgo al control de la misión. La respuesta fue mínima, sin preguntas adicionales, solo instrucciones para continuar. No era alarmante, pero era inusual. La percepción visual en la Luna puede ser influida por múltiples factores reales. El ángulo solar, el polvo lunar suspendido, el efecto del visor del casco, la reflectividad del terreno. El ojo humano bajo estrés extremo también puede interpretar información de formas inesperadas. Estas son explicaciones legítimas. Pero también es un hecho que dos astronautas entrenados para observar con exactitud reportaron el mismo efecto en el mismo lugar. La segunda anomalía fue más difícil de ignorar. Dentro de sus cascos, ambos astronautas comenzaron a notar algo que describieron como vibraciones armónicas, una especie de tono interno, intermitente, que parecía no provenir de los sistemas de comunicación habituales. Aquí es importante entender algo. En el vacío del espacio, el sonido no puede propagarse por el aire porque no hay aire. Los astronautas solo pueden escuchar lo que llega por transmisión de radio o por vibración directa a través del contacto físico con su traje o equipo. Sin embargo, estos tonos parecían internos, eran compartidos por ambos, y no correspondían a ninguna interferencia de radio identificada. Esto no significa necesariamente algo sobrenatural. Las vibraciones pueden viajar a través del casco, el equipo, el rover o la estructura del propio traje. El estrés físico también puede generar percepciones auditivas alteradas. Pero la coincidencia entre los dos astronautas, en el mismo lugar y al mismo tiempo, convierte esto en algo que merece atención más allá del descarte inmediato. La tercera anomalía involucraba la percepción del tiempo. Duque describió momentos en los que ciertas tareas parecían durar más o menos de lo que marcaban los cronómetros de la misión, aunque los registros oficiales seguían constantes y precisos. Los astronautas son entrenados específicamente para respetar el tiempo de misión porque cada segundo en la superficie tiene consecuencias directas sobre el oxígeno disponible, los objetivos científicos y la seguridad del regreso. Una discrepancia entre el tiempo medido y el tiempo vivido no es algo que un piloto de pruebas describe sin pensarlo. La percepción humana del tiempo cambia bajo estrés extremo, carga de trabajo elevada, aislamiento y concentración intensa. Eso es ciencia documentada. Pero hay una diferencia importante entre una distorsión temporal esperada y la sensación persistente de que algo en ese entorno estaba alterando la experiencia de los astronautas de formas que no encontraban una fuente obvia. Los relojes eran normales. La experiencia puede que no lo fuera. Transición al siguiente bloque. Hasta aquí, todo lo extraño podría explicarse. Luz, sonido, tiempo. Todos podrían ser efectos del entorno lunar extremo. Pero entonces la historia pasa de la percepción a algo mucho más serio. Una forma en el horizonte con líneas, bordes y geometría. Una sensación extraña puede descartarse. Un sonido puede explicarse. ¿Pero qué ocurre cuando el misterio adquiere líneas, bordes y forma física? Comenta abajo. Si los astronautas reportaran una estructura extraña en la Luna, ¿debería la NASA investigarla públicamente, aunque resultara ser natural? Dale like si quieres la parte 2 sobre otros misterios Apolo. Este es el punto de inflexión de la historia. Hasta ahora, el misterio existía dentro de la percepción. Luz alterada, tonos inexplicables, tiempo distorsionado. Pero según lo que Duque describió décadas después, mientras conducía el rover lunar, notó algo en el horizonte que no se parecía al terreno que lo rodeaba. La superficie lunar es caótica por naturaleza. Está moldeada por millones de años de impactos, cráteres, fragmentos de roca y polvo. Todo lo natural en la Luna tiende a verse irregular, aleatorio, sin orden aparente. Por eso, cuando el ojo humano detecta líneas rectas, ángulos consistentes o geometría repetida, el cerebro reacciona de inmediato.
Hace la pregunta que no puede evitar hacerse. ¿Es esto natural, o fue hecho? Duque describió algo que, al acercarse a unos 50 metros, comenzó a mostrar detalles que no correspondían al comportamiento típico del terreno lunar. Habló de algo parecido a un muro o fundación, de aproximadamente 100 metros de extensión, parcialmente enterrado bajo la superficie. El material parecía más oscuro y liso que el suelo alrededor. Las secciones parecían encajar con precisión. Líneas rectas. Ángulos definidos. No se presentará aquí como un hecho confirmado, porque no lo es públicamente, pero sí como lo que realmente es, una afirmación de un astronauta entrenado que merece ser examinada con seriedad, no descartada por reflejo. Cuando Duque y Young detuvieron el rover y reportaron lo que observaban, la respuesta del control de misión no siguió el protocolo esperado ante una anomalía de ese tipo. En condiciones normales, cualquier observación inusual, especialmente una que involucrara geometría estructurada, debería generar preguntas inmediatas, solicitudes de imágenes adicionales, instrucciones para documentar desde distintos ángulos, pedido de descripciones detalladas. En cambio, hubo una pausa, y luego una respuesta calma, controlada y con un tono poco familiar para ambos astronautas. Se les instruyó a continuar con las actividades planificadas. No acercarse a la estructura. Seguir hacia el próximo punto de muestreo. Lo que llamó la atención de Duque no fue solo la instrucción. Fue la ausencia de sorpresa. Como si la respuesta hubiera sido preparada. Como si quienes estaban al otro lado de la comunicación ya supieran lo que iban a reportar. La explicación más racional es clara. Los cronogramas de las misiones Apolo eran rigurosos. El oxígeno, la seguridad, los objetivos científicos prioritarios y las ventanas de comunicación no permitían desvíos no planificados. El control de misión podía tomar la decisión de continuar sin que eso implicara ocultamiento. Pero la frialdad de esa respuesta, ante lo que se estaba describiendo, nunca dejó de resonar en la memoria de Duque. Según Duque, varias fotografías de la estructura fueron tomadas desde distintos ángulos, con suficiente claridad para documentar su forma y composición. Las vio durante las primeras revisiones de misión después del regreso. Cuando el archivo oficial de fotografías de Apolo 16 fue publicado, esas imágenes no estaban. Al preguntarse por ellas, las explicaciones que recibió variaron. Problemas técnicos en el revelado, fallos en el procesamiento, clasificación diferente dentro del archivo. Ninguna respuesta fue consistente. Es importante ser riguroso aquí. El archivo fotográfico de Apolo 16 es enorme y está disponible al público a través de recursos como el Apollo Lunar Surface Journal. Errores de catalogación, duplicados mal indexados y diferencias en la numeración de los fotogramas son problemas reales en archivos de esa magnitud. No toda imagen faltante implica supresión deliberada. Pero en misiones científicas, la integridad de los datos es fundamental. Especialmente cuando las observaciones son inusuales. Si existieron fotografías de algo que no se parecía al terreno ordinario, y esas fotografías ya no aparecen en el archivo, la cadena de evidencia queda rota. Lo único que permanece es el testimonio del hombre que las tomó. Transición al siguiente bloque. Si esto fuera solo una forma extraña en el horizonte, la historia podría terminar aquí. Pero el misterio creció porque lo que siguió fue igualmente difícil de explicar. Ningún regreso público al sitio, ningún anuncio oficial, y poco después, el fin abrupto de todo el programa Apolo. Si Apolo 16 encontró algo inusual, la pregunta obvia es, ¿por qué no se envió una misión de regreso a investigar públicamente ese sitio? La respuesta más honesta es que ninguna evidencia pública confirma que la NASA evitó ese lugar por algo que hubiera descubierto. Lo que sí está documentado es que el programa Apolo ya estaba siendo reducido antes de que Apolo 16 aterrizara. Las presiones políticas y los recortes presupuestarios habían comenzado a afectar la continuidad del programa desde años antes. El logro original, llegar a la Luna antes que la Unión Soviética, ya se había cumplido. Y con ese objetivo político alcanzado, el financiamiento y el interés comenzaron a disminuir. La NASA tenía planes para misiones adicionales que nunca se ejecutaron. No porque algo las detuviera dramáticamente, sino porque el dinero y la voluntad política simplemente desaparecieron.
Eso es lo que hace que el final del Apolo resulte tan incómodo para muchas personas. No hubo un desastre que lo explicara. No hubo una falla que justificara la retirada. Simplemente se detuvo. Y ese tipo de silencio, el que sigue a un gran logro sin ninguna razón aparentemente proporcional a su magnitud, es exactamente el tipo de silencio que las mentes humanas no saben aceptar con facilidad. Los vacíos generan mitos. Esta es una verdad constante en la historia humana. Cuando las personas ven silencio donde esperaban explicación, tienden a llenar ese espacio con lo que tiene más sentido emocional para ellas. Fotografías que no aparecen en el archivo, recuerdos que surgieron décadas después, instrucciones que no siguieron el protocolo esperado. Todos estos elementos, tomados individualmente, tienen explicaciones racionales. Juntos, sin embargo, crean una narrativa que resulta difícil de ignorar del todo. El principio que debe guiar cualquier análisis serio es claro: la credibilidad no es lo mismo que la prueba. Charles Duke fue uno de los 12 seres humanos que caminaron sobre la Luna. Eso hace que cualquier cosa que describa merezca atención. Pero la atención no es verificación. Lo que él vivió, lo que recuerda, y lo que puede demostrarse públicamente son 3 categorías diferentes, y mantenerlas separadas no es falta de respeto hacia él. Es honestidad intelectual. La historia de Apolo 16 es más poderosa cuando se presenta con esa distinción clara. Hay lo que ocurrió oficialmente, lo que fue documentado, y luego hay lo que quedó sin resolver en la memoria de quien estuvo allí. Apolo 16 sigue siendo uno de los mayores logros de la humanidad. Fue una expedición científica real a las tierras altas de Descartes. Una de las últimas veces que seres humanos caminaron en otro mundo. Un momento en el que la civilización demostró que podía llegar más lejos de lo que nadie había llegado antes. El misterio que rodea la experiencia de Charles Duke no cambia ese hecho. Pero sí añade algo que va más allá de los debates sobre estructuras o fotografías perdidas. Toca algo más profundo, la sensación de que la humanidad llegó al borde de una nueva era de exploración, miró alrededor, y luego decidió regresar y no volver. Quizás no hubo ninguna pared en el horizonte. Quizás no hubo secretos suprimidos. Quizás Apolo terminó porque las naciones pierden el interés, los presupuestos se reducen y la historia avanza hacia otras prioridades. Esa es la explicación documentada. La explicación racional. Pero el silencio que siguió al fin del programa Apolo todavía se siente demasiado grande para ser solo eso. Y por eso la pregunta permanece, décadas después, sin una respuesta que logre silenciarla del todo. Si demostramos que podíamos llegar a la Luna, ¿por qué dejamos de ir? Si esta historia te hizo cuestionar lo que sabemos sobre Apolo 16, suscríbete al canal, dale like al vídeo y comenta. ¿Crees que las misiones lunares terminaron por razones ordinarias, o crees que algo nunca fue completamente explicado?